Creo que ya. Ahí estamos. Sí, Listo. ahí está. Bueno, pues hola, nosotros, bueno, somos León y mi compañero es Jorge Jorge. Alcalá. Eh, Hola, ¿cómo están? bien, 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 bien. gracias. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy bien, muy Yo bien. soy Jorge Eduardo González Siciliano. Muchas Vale. gracias. Eh, bueno, para empezar la entrevista, queríamos saber, bueno, pues, quién es usted y si nos podría dar una breve explicación de lo que usted se dedica y el tema, pues. El tema, ¿a qué te refieres? Sí, 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 de a lo que se dedica. Ah, muy bien. Bueno, yo soy Jorge Eduardo González Siciliano. Yo soy psicoterapeuta, psicoanalista. Trabajo de manera privada en el consultorio, pues principalmente eso. Ok. Vale. Y bueno, queremos saber si nos puede dar una breve como explicación de qué es el psicoanálisis. Bueno, una introducción. Ok, am, bueno, yo estudié psicoanálisis de manera como clásica. Posteriormente me especialicé más en el psicoanálisis relacional, en un psicoanálisis que ya es más contemporáneo. En México ha de tener unos 24, 25 años que se empezó a trabajar el psicoanálisis relacional acá en la Ciudad de México. El psicoanálisis, bueno, parte desde esta situación freudiana, ¿no? Eh, en el que se habla del inconsciente, de las estructuras psíquicas, como es el consciente, inconsciente, preconsciente, donde se manejan teorías como la parte de las teorías psicosexuales, el desarrollo psicosexual de Freud, se maneja la parte de ciertos complejos clásicos como complejo de Edipo, ¿no? Y desde ahí se empieza a manejar. Lo que se descubre en el psicoanálisis principalmente es un aspecto inconsciente, que nosotros no somos dueños al 100 de nuestros pensamientos, de nuestro actuar. Se habla de que hay tres personas que le dieron o molestaron el egocentrismo del ser humano. Entre ellos está Copérnico en un primer momento, en esta parte de que no somos el centro del universo, somos un animal más, ¿no? Y en tercero se considera Freud, de que habla de que no somos los dueños de nuestros actos, ¿no? De nuestros pensamientos, por esta parte inconsciente. Pero este psicoanálisis, la realidad es que en la actualidad pues, ya está muy rebasado en algunos momentos, ¿no? El psicoanálisis clásico siempre va a estar como base del psicoanálisis contemporáneo, del psicoanálisis relacional en la actualidad. A diferencia del psicoanálisis clásico, el psicoanálisis relacional no habla de que hay complejos específicos como el complejo de Edipo, que sí, puede ser una organización de personalidad en la actualidad y podemos encontrarlo en distintas personas, ¿no? Pero como organización. De lo que se basa el psicoanálisis relacional es que hay distintas formas de motivación, no solamente está la sexual o la agresiva, el de vida o de muerte, no, sino como que es algo más eh, todo un sistema de motivaciones, entre eso sí, la sexualidad y la sensualidad, la parte de la pertenencia, la parte del cuidado, la parte de um, del vínculo, ¿no? Que es de los más importantes, de la intersubjetividad, que es la interacción con el otro, y como tal, el psicoanálisis relacional se basa en estos aspectos. Se sale de la idea de un mundo intrapsíquico o de un mundo interno nada más de la psique y que la psique se maneja todo y se sale al exterior por una intersubjetividad. La intersubjetividad habla de las relaciones reales, no solamente fantaseadas, que hablaba Freud, o de esta parte de deseos, esta parte de fantasías, sino de relaciones o situaciones que hay en la realidad con nuestros cuidadores primarios. Pueden ser los padres, los abuelos, los hermanos, pero es algo real, algo intersubjetivo, que se establece una conexión. Y sí, hay información consciente, inconsciente,
pero la inconsciente se estableció desde un contacto con el otro, ¿no? O sea, se rompe la idea, esta parte intrapsíquica, esta parte de una mente aislada y se continúa o se sigue a la intersubjetividad, a la unión, a la conexión entre mentes. Y algo que se pasa y que algo que donde quiebra un poquito el psicoanálisis es que Freud hablaba mucho de esta parte de psicoanálisis basado en la sexualidad, ¿no? Y en las fantasías, por ejemplo, la idea de las fantasías sexuales, se rompe esta idea y dice Freud, ¿sabes qué? No, no, siempre han sido fantasías, siempre han sido deseos, siempre han sido sueños, no ocurrió en la realidad. Y hay una frase que hablaba Freud de, ya no le creo a mis neuróticas, porque entonces estaba representando, solamente eran deseos, no habían ocurrido estas situaciones. ¿Qué pasa? Después el psicoanálisis relacional se da cuenta, y desde Ferenczi, que era uno de los psicoanalistas primarios, ¿no? Que Freud estaba en un contexto determinado, donde sus pacientes pues eran los hijos de los magistrados, que eran los hijos de los doctores, que eran las hijas de la élite, las esposas de la élite, porque principalmente sus pacientes en una gran mayoría eran mujeres, ¿no? Y entonces él pues, no tenía toda la libertad de decir, oye, su papá lo violó, la violó, la esposa, y entonces empieza a cambiar se basa con un porcentaje de pacientes que tenían estas fantasías, que tenían estos deseos sexuales hacia afuera. ¿Qué pasa con Ferenczi? ¿Qué pasa con los psicoanalistas relacionales y contemporáneos? Pues se dan cuenta de que ahí Freud abandona esta idea de la seducción y se va hacia la fantasía, al mundo intrapsíquico. Nosotros, más como relacionales, lo que hacemos es, no, le tenemos que dar peso a toda esta historia. Muchos de los pacientes con ciertas situaciones traumáticas no son fantasía, no son deseos, sí ocurrieron en la realidad y salen en hombres y mujeres estas partes de violencia, estas partes de acoso, de abuso, de situaciones traumáticas relacionales. Y entonces nos damos cuenta que el psicoanálisis clásico en la actualidad se queda muy corto. No se abandona la teoría como tal, solamente se suma a otras situaciones y algo de que se le da credibilidad al paciente. No se basa con que el paciente no sabe, o sea, no se basa la teoría en la desconfianza de tengo que descubrir lo que el paciente me oculta. No, sino acá decimos, hay situaciones que si el paciente no tiene la conciencia es por una disociación posible, posiblemente traumática, pero el paciente viene a ser ayudado. Entonces lo relacional también se basa en que la relación analista-paciente es muy importante. No solamente analista como el casi Freud 2.0, ¿no? Sino como personas más reales, seres humanos frente a otros seres humanos que ponemos en juego nuestra persona, nuestra percepción, nuestro propio inconsciente para entender al otro, ¿no? Bueno, me debrayé un poquito, pero No, más está o bien, menos está eso bien. era. Bueno, ¿y cuántos años lleva en ejerciendo? Ah, mira, quise empezar a ejercer antes de formarme como psicoanalista, como psicoterapeuta, lo cual no es posible, siempre falta, ¿no? Entonces mi formación concluyó, ¿qué edad tenía? Yo creo que llevo como unos 15 años, ya de manera más formal. Bueno, yo estudié psicología en el Politécnico, después estudié la maestría y el doctorado y la especialidad en psicoanálisis clásico en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. La maestría ahí es 4 años, el doctorado es 2 años, y después en Chile se hizo la parte de psicoanálisis relacional, pero ya desde la maestría, pues uno empieza a atender pacientes. Entonces sí, fueron como 15 años, son como 15 años ya de manera formal. Vale. Ok, ok. Y, y es de pacientes adolescentes y adultos. Después hice algo más hacia pareja, pero principalmente adolescentes y adultos. Vale. Y después de esto, ¿cómo usted eligió su vocación? Mira, yo entré al Politécnico en la vocacional, CECI 13 Tasqueña, a Ujú. contaduría. La familia pues decía, es algo útil, ¿no?
vas a ayudar a tus hermanos que tienen negocios, todo eso, y entonces me metí sin saber qué era. Es lo más aburrido que puedan imaginar, a mi parecer, pero ahí entré en crisis el último semestre de contabilidad y entonces voy a hacerme unos exámenes psicométricos, unas pruebas psicométricas para vocacionales. Y entonces, la verdad, no me sirvió mucho. Lo que me sirvió más fue hablar con Esmeralda, así se llamaba la psicóloga de ahí, y dije, psicología, puede ser. La realidad es que las pruebas mostraban que podía ser veterinario, podía ser biólogo, podía ser trabajador social, y en eso también había psicología. Y entonces decidí estudiar psicología. Iba a hacer el examen para la UAM, la UNAM y el Politécnico. A la mera hora solamente lo hice para el Politécnico. Me quedé. En el segundo semestre dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Había mucha biología, había mucha lectura, y yo en contabilidad no leía más que mi fiscoagenda y mi ley del seguro social, y para de contar, de biología no sabía nada, nada. Entonces llego y me dan bases biológicas de la conducta, neuropsicología, me dejan leer un capítulo para el día siguiente. Era horrible para mí porque tartamudeaba todo hasta para leer, ¿no? Entonces estaba muy mal. Entonces, en segundo semestre me iba a ir con un amigo él se iba a ir a medicina. Entonces me convenció y dice, vamos a medicina. Por poco la riego y me iba a ir, pero no. Seguí, tercer semestre, cuarto semestre, y me gustó muchísimo. Empecé a hacer prácticas, empecé a conocer el psicoanálisis, muy, muy silvestre, de manera muy silvestre, pero me gustó el psicoanálisis. Decía Freud, no decía Freud, decía Freud tal cual. Entonces empecé a investigar, me gustó más el psicoanálisis. Terminé psicología, muy bien. Me meto a estudiar la maestría en psicoterapia psicoanalítica, hago mi formación como psicoanalista, me gustó mucho. Eh, Me agradó esa intriga, esa parte como desconocida, y realmente el psicoanálisis lo venden como algo casi mágico, como algo que intriga, algo, y sí, son tonterías a la mera hora eso, porque si te quedas en ser Freud 2.0, pues sí, piensas que eres casi Dios, lo cual es una tarugada, era una mentira tal cual. Eh, Me doy cuenta que se queda corto en la actualidad, me voy al psicoanálisis relacional, es algo más realista, es algo más sincero, se pone en juego tu persona. Es complicado porque pones en juego lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú tienes, cómo sientes al paciente. Y así fue como fui conectando, pero te puedo decir que yo creo que de mis decisiones en la vida, ser psicólogo y ser psicoanalista y después ser psicoanalista relacional, han sido mis mejores decisiones que he tomado. Las mejores decisiones. Sabes, sientes, aprendes muchas cosas de tus pacientes, no tan lindas, pero pues eso está padre, te vuelve, eh, creo que te genera un estado de felicidad bastante Vale, bueno. le iba a preguntar qué le interesó acerca de su especialización, pero creo ya no las contestó, ¿no? Sí, aunque algo cuando me formé como psicoanalista, al inicio era como algo mágico, como que algo me intrigaba. Ya después me empezó a gustar toda esta parte de teóricos. ¿De dónde sacaban todo eso? Es más, yo llegué a cuestionar a profesores de dónde saca esos casos, ¿no? Porque son como poseedores del conocimiento. Pero ya después mm, me gustó mucho la interacción con los pacientes, me gustaba mucho el ser un puente entre el mundo real, tal cual, y el mundo interno, ¿no? Porque hay que saber que lo que pasa en el consultorio solamente es entre la persona y tú. Se puede aplicar de manera completamente eh, real, ¿no? De manera externa, pero a veces se lleva un poquito más de trabajo, más dificultad. Pero el ser esa persona con la que muchos pacientes me han dicho, esto yo no lo he contado nunca. Es esa persona donde te puedan depositar ciertas situaciones, hablarlas, elaborarlas, a veces de mucha culpa, de asco, de miedo, de angustia, de tristeza y muchas veces también de alegría. O sea, creo que es algo bien, bien fuerte y me gusta mucho. Me gusta mucho que
a la mera hora el trabajo que se hace o que ellos van haciendo contigo les va funcionando y les sirve. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que vale la pena el aguantar y el prepararte y formarte, ir a terapia y las supervisiones, todo eso creo que vale mucho la pena. Entonces me gusta. Ok. Bueno, y bueno, también le queríamos preguntar que si no hubiera sido este tipo de rama en el que usted está, ¿cuál otra hubiese tomado o cuál otra le interesaba? Si no fuera clínica o si no fuera psicoanálisis. Psicoanálisis. Si no fuera psicoanálisis, creo que me gusta lo sistémico, el trabajo con grupos, con familias, ¿no? Lo sistémico, lo narrativo me agrada. Eh, y sí, siempre quise ser clínico. Nunca me vi en lo laboral. Incursioné un poquito en lo educativo, pero tampoco fue como mi máximo. Lo principal siempre me vi como psicólogo clínico y psicólogo. Ok. Bueno, ¿cuánto? También le queríamos preguntar que si no, más bien, ¿qué principales estigmas o mitos que tiene el psicoanálisis usted conoce y cuáles de estos también son como muy, pues que no son? Ok, híjole, aquí voy a criticar un poco el psicoanálisis clásico. Fíjate que el psicoanálisis clásico hay tres mitos fuertes reales, que es la neutralidad, el anonimato y la abstinencia. Es decir, la neutralidad dicen que tú tienes que ser completamente neutral. Neutral para no contaminar lo que hablas con el paciente. Si tú ves, no sé, un poco mi consultorio o algo así, tengo colores, no sé, azul, negro, eh, no sé, plantas, ¿no? Entonces ya no puedes ser tan neutral, ya no puedes ser tan anónimo. El paciente ya te está conociendo desde ese momento. Si tú eres neutral y el paciente te está contando algo que le duele muchísimo, como un abuso sexual, como una pérdida, y tú estás de, ah, sí, ¿cómo te vas a sentir eso? O sea, es una tarugada. En serio, es una tarugada el decir no vas a meter sentimientos, no vas a meter emociones. Esos son mitos como hasta teóricos, ¿no? No puedes ser anónimo completamente, porque la gente cuando te busca ya conoce algo de ti. Llega a tu consultorio, ve ciertas características y empieza a conocer de ti. O sea, eso es humano, ¿no? Abstinencia, o sea, el paciente llega corriendo de repente, llega con sed, se está muriendo de sed y tú vas a estar tomando tu vasito de agua y eso. O sea, no puedes ser abstinente, tienes que generar abstemio, más bien, no puedes, tienes que, o sea, si oye, ¿quieres agua? Tienes que preocuparte por él. Hay veces que ahí uno puede decir cosas de la persona del analista sin empezar a echar chisme, no. O sea, la persona del analista se le sirve al otro. Esos son como mitos muy teóricos, muy clásicos. Pero hay mitos que en general, bueno, eso lo creía el psicoanálisis clásico, ¿no? El relacional sabemos que no se puede y que es una mentira decir eso y que no es una mentira también no poder o no sentir, ¿no? Porque casi en el clásico te dicen, ay, ¿cómo te sentiste triste? Necesitas terapia. Ay, te preocupaste, necesitas terapia. No es cierto, pues somos humanos. Entonces, eso es mitos clásicos, ¿no? Abstinencia, neutralidad y anonimato. Eso es una mentira. Pero bueno, ya del relacional, digo, del psicoanálisis en general, por ejemplo, sobre los sueños. A mí me gusta mucho la interpretación de sueños. Es muy bueno, pero una idea que se tiene falsa sobre la interpretación de los sueños, no sé, es como pensar que es como un libro de metro, ¿no? De decir, ah, soñaste con un vestido blanco, te vas a casar, ah, soñaste con esto, significa, no, eso es cómico, mágico, musical, eso no existe. O sea, la interpretación de los sueños reales es que hay sueños con símbolos generales, con símbolos que se comparten, pero se interpreta junto con el paciente. No puedes interpretar un sueño de manera aislada. Interpretas con el paciente, co-construyes la interpretación.
Y a veces piensan que con contarte un sueño tú le vas a decir como libro de metro lo que significa y eso es mentira, ¿no? Otro, de que todo es sexo y sexualidad. O sea, el psicoanálisis todo es sexo y sexualidad. Bueno, se parte de ciertas teorías psicosexuales, el psicoanálisis clásico, pero no es ni así. O sea, se tiene que entender que la sexualidad era la parte como pulsional libidinal, del líbido. Y eso hablaba de la vida, eso hablaba de lo sano, y eso hablaba de la salud, de la felicidad. No era nada más sexo, sexo o coger, coger, no. Sino esta idea en el que se habla más de una situación histórica, eh, de presente, pasado, ¿no? De la persona. Es un mito también de que todo es sexo o sexualidad. No, y menos en el psicoanálisis ya más contemporáneo, ¿no? Otro mito es que casi, bueno, creo que a todos los terapeutas, que el terapeuta no siente, que el terapeuta se mantiene frío, con cara de palo, que no expresa, ¿no? Ese es un mito y ya se ha visto que no funciona en lo absoluto, ¿no? Tienes que interactuar con el paciente, tienes que interactuar, tienes que mostrarte. De que es muy caro. Creo que la psicoterapia en sí es cara y no está como para al alcance de todos. No está al alcance de todos, pero eso desde algo muy social, ¿no? Hay veces que estamos eh, logrando pagar, no sé, estudios, alquiler, renta, cosas así, y a veces nos dicen, más cuando estamos formando, deben de entrar a terapia, chicos, deben de entrar a terapia, chicos, deben de entrar a terapia, pero no saben ni cómo está eh, nuestro bolsillo, ¿no? Y entonces, pues Sí. nos encantaría, pero más a veces los profesores o doctores, alguien, puta, perdón, sí piden con mucho, ¿no? Dices, no, no jodas, con eso no me alcanza. Creo que fue una de las dificultades cuando uno se empieza a formar, a acudir a terapia por lo económico, ¿no? Que es muy caro, sí y no. El psicoanálisis es muy caro si piensas que tienes que estar como en lo clásico, 3 veces a la semana, en el diván, y dices, pues sí, ¿quién va a poder ahorita? Ni por tiempo ni por dinero, ¿no? Pero el psicoanálisis sí se puede hacer una vez por semana, sí se puede llegar a ciertos acuerdos con los pacientes, ¿no? Entonces, es caro, sí, sí es caro, pero no como nos hacían pensar, o más bien, no todos los psicoanalistas siempre cobran las perlas de la Virgen, ¿no? Eh, que el psicoanálisis siempre es esta parte como freudiana. No, Freud fue en su momento, fue el padre del psicoanálisis, sí, pero no es el psicoanálisis actual. Creo que no puede ser el psicoanálisis actual, sino que tendríamos que pensar que ya simplemente los pacientes que llegaban a Freud hace 100 años a los pacientes que hay hoy y los problemas que hay hoy no son iguales. Antes era la histeria, hoy histéricos, histéricas, muy pocos. Llegan ansiedades, llegan depresiones, llegan eh, falta de cohesión, de identidad, por toda la situación social, cultural, la diversidad de todo tipo, ¿no? Entonces, está llegando otro tipo de pacientes. Una anécdota es que a mí en algún momento, en un instituto al que yo pertenecí, en el que me formé en un primer momento, me pidieron que si podía dar una clase de terapia de pareja, pero un tema en específico, porque yo hice ciertos estudios o las tesis en diversidad psicosexual. Y entonces me pidieron si podía dar una clase de terapia de pareja homosexual. Y yo le dije, ok, perfecto, sin problema. Pero me dijo el director, ah, Eduardo, solamente te pido algo. Porfa, no metas esa parte, ese desmadre que hay de manera social, eso no nos interesa. No metas esa situación de género, o sea, eso no es psicoanálisis. Y yo dije, no jodan, neta, ¿verdad? ¿En serio? Obviamente mi primer clase, en el primer momento yo dije, bueno, me pidieron esto, pero no puede haber terapia de pareja homosexual si no estuviera pasando esta parte cultural, esta parte social, estos movimientos de género, ni se hablaría, ¿no? Entonces a lo que voy con eso
Es como el psicoanálisis no solamente es del allá y del entonces, el psicoanálisis está contextualizado y se tiene que ir adaptando al día de hoy. Porque si no, aquí pensando en lo freudiano, la salud sería un desarrollo psicosexual correcto, sería el heterosexual y relacionarse para la reproducción, es decir, un hombre y una mujer. Y esto ya está lejos de nuestra realidad. Sí, Está entonces lo que estás buscando en el psicoanálisis relacional es si va a establecer relaciones de pareja, que establezca una relación de pareja, un vínculo, que sepa qué es lo que está, que tenga conciencia, que sepa sus formas de relación. Si es con un hombre o con una mujer, eso ya es secundario. La primera es la persona, a ver qué está pasando. Porque si no, entonces, pues ahorita como el 90% o mínimo el 85% de nosotros estaríamos desviados en algo o en algo sexual, o en gustos, o en el trabajo, algo nos estaría faltando, porque ya no somos los mismos de hace 100 años. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero ya no es la misma gente, los mismos pacientes, no pueden seguir siendo los mismos terapeutas. Bueno, entonces seguimos. Para enfocado a qué se recomienda este tipo de terapia, o sea, enfocado a qué malestar. Mira, yo creo que todas las terapias te dicen que es para todo. Es una mentira. Yo creo que el psicoanálisis, algo que debemos de saber es, y más el psicoanálisis clásico, no va a estar muy recomendado para adicciones, principalmente para adicciones. No va a estar recomendado. Porque creo que el trabajo con adicciones necesita una situación como más integrativa, como una situación de medicina, como una situación psicosocial, como una situación eh, psicológica también, no solamente terapia, aunque pueden abordar el psicoanálisis desde esta situación, desde una fijación oral, ¿no? Porque es lo primero que nos dicen, mm, tiene que ver mucho más allá. El psicoanálisis relacional, algo bueno que tiene, es que no se basa solamente en que nosotros vamos a lograr todo, sino sí trabaja de manera multidisciplinaria. Y el cuerpo en específico, la corporalidad, se trabaja mucho en psicoanálisis. Y entonces se sabe que un tipo de inconsciente implícito está en el cuerpo. Y por lo tanto, desde ahí se va a estar manejando situaciones que tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, adicciones, ansiedad, ¿no? Eh, pero en algo que podemos decir que se puede basar mucho o que puede ser un punto fuerte es cuando hay situaciones traumatizantes del desarrollo, ¿no? De la infancia, relaciones familiares, de pareja, que, que lastiman mucho, que dañan la interacción con los pacientes, que llega un momento en la parte de identidad, de cuestionar el self, esta parte de quién soy, qué quiero, cómo soy, más allá del que dirán los demás, creo que ayuda muchísimo. Entonces, lo traumático, la identidad, las relaciones, los tipos de apego, ¿no? eh, fobias, aunque fobias se tiene que trabajar de manera como eh, cognitiva también, ¿no? Más allá de solamente de la expresión como de inconsciente. Entonces, esas situaciones principalmente creo. Lo traumático, distintos tipos de apego, en lo traumático, traumas relacionales, duelos, eso funciona mucho. Obviamente ahí tienes que ver relaciones de pareja, bueno, en todo, las relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones con los amigos, la, la, no me gusta decir, pero muchos dicen la inseguridad que la persona puede tener, creo que es la parte de cohesión, de no saberse ellos, de tener mucho miedo, de todavía generar o esperar cumplir expectativas de los demás. Pues creo que eso. Vale. ¿Y cuánto tiempo le tomó desarrollar este ojo clínico?
No sé, creo que todavía lo estoy desarrollando. Mira, yo creo que lo más importante de esta idea de ojo clínico, somos personas. Cuando ustedes se dan cuenta, nos interesa mucho conocer a la gente. Cuando hay gente, no sé, conoces a alguien, a un chico, a una chica por primera vez, esa primera impresión es la que te da más información que los años posteriores. Porque ese primer momento es quien te hace sentir cómodo, incómodo, de, oh, este me cae mal, esto me cae mal, o de, órale, es buena persona, órale, ese primer momento, ese primer contacto nos da muchísima información y hay que aprender a confiar un poquito en ese primer momento. Después, obviamente, cuando tienes pacientes uno tras otro y diario, pues empiezas a ver ciertos comportamientos, ciertas señales que te hablan de que están bien, de que están mal. Es importante ser empáticos. Hay personas, y ahí ustedes vean, no sé, entre compañeros, hay personas que son bien brutos hablando desde la empatía. No tontos, sino están brutos oye, así un poquito de sutileza, un poquito de cautela, ser prudentes, ¿no? Yo creo que habla más de cómo es una persona. Si es una persona demasiado burda, demasiado confrontativa, demasiado visceral, demasiado, dices, híjole, podrás estudiarte 1000 libros, pero no te va a generar esta sensibilidad o ojo clínico, ¿no? O sea, creo que sí habla mucho de ser. Hay una frase que pongo un poquito en juego alguna palabra, pero dice, para ser buenos profesionales necesitas ser buena persona primero. Creo que para ser psicólogos es eso. Y buenos, no hablando de moralmente hablando, sino buenos, ni competencias, sino ser sensibles, ser empáticos. Y desde ahí, si eres sensible y empático, ese ojo clínico se va desarrollando con la práctica. Te vas dando cuenta de cosas, te vas dando cuenta de que no se trata de, vienes a mí porque yo te voy a ayudar. No, sino esa interacción de escuchar, de ver, de sentir, de mentalizar al otro, ¿no? Que es más allá, el mentalizar es más allá de la empatía. El mentalizar es saber que hay otra mente ahí, que hay otra motivación, que hay otra forma de sentir, que hay otra experiencia, que hay otro conocimiento, ¿no? Y dar espacio para interactuar con ellos. Eh, Creo que algo muy, muy importante que sí se necesita al inicio es perder el miedo. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando a mí me dejaban, por ejemplo, establecer estas entrevistas o primeras evaluaciones con personas, da angustia, da miedo de no me voy a equivocar, me voy a poner nervioso, y si se dan cuenta que soy alumno, y si me equivoco, y qué van a decir, y es bien normal eso. Creo que cuando se te quita un poquito el miedo con la interacción, con conocer que puede fluir una charla, que podemos establecer ciertas preguntas, creo que cuando se nos quita el miedo del deber ser, de hacer lo correcto, de que alguien nos va a supervisar esto, de que alguien nos va a regañar, cuando se te quita ese miedo, empiezas a desarrollar ojo clínico, empiezas a desarrollar más empatía, empiezas a desarrollar más cercanía. Me costó mucho perder el miedo. Creo que perder el miedo era lo más importante. El ojo clínico, creo que nunca lo terminas de desarrollar, pero al menos ya te puedes acercar sin temor, sin angustia, sin nada de esas situaciones del deber ser de los que nos forman. Ok, sí, Vale. pues eh, había mencionado algo de que tenía como ciertas partes a las que ayuda bastante bien y también mencionó entre esas que son problemas como más comunes ahora la ansiedad. Y bueno, queríamos saber qué, o sea, por qué es que ocurre más este tipo de problemas ahora y qué otros son los problemas más comunes que llegamos a tener en la actualidad. Ok, mira, yo creo que el contexto marca mucho el tipo de problemas que nos llegan a los consultorios con las personas. Cuando Freud hablaba de que todo era algo sexual, represión sexual, insatisfacción sexual, todo eso, pues hablaba principalmente de la histeria, ¿no? De la histeria.
Y si tú piensas lo que era la histeria, que primero estaba depositada en mujeres y después en hombres también, la histeria estaba asociada con impotencias en la mujer, deseos reprimidos, situaciones eh, fantaseadas ahí sobre la sexualidad, sobre inhibiciones. En el hombre después se encuentra también, entonces dicen, pero si la histeria habla de una palabra que tiene que ver con el útero, como los hombres también. No, sí había hombres también histéricos porque había represiones sexuales, todo esto. Si pensamos, si tomamos ese tema, por ejemplo, yo con mis alumnos, hace tiempo daba unas clases y les decía, chicos, ¿qué es un sueño húmedo? Y muchos decían, ah, pues es cuando se te para en la noche, sueñas algo y entonces lubricas. Y les decía, sí, sí, pero en realidad el sueño húmedo de hace tiempo era que había una eyaculación estando dormidos. Y entonces les decía, esto ya no se presenta en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya la represión ya no es tanta. Normalmente, pues, hasta antes de dormir te masturbas y entonces ya no hay una situación que tienes que esperar estar dormido para eyacular. Entonces el sueño húmedo ya no se tiene que dar, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está satisfecho. Pensemos ese ejemplo. Ahora, ¿por qué los problemas sexuales no son tan recurrentes? ¿Por qué la histeria no es recurrente? Porque ya no hay tanta represión. Bueno, todavía hay más represión en mujeres que en hombres, pero ya no hay tanta. Entonces ya no es el problema original. Ahora, como cambiamos y decimos, los problemas principalmente más fuertes ahorita es depresión, es ansiedad y la identidad. Si pensamos en contexto esto, la ansiedad, ¿por qué se da? A ver, si la ansiedad sería una expresión corporal de una angustia, de un miedo, de un temor, ¿no? Que es la sudoración, la taquicardia, el empezar a sudar, el sentir, es decir, sentir peligro, y que hay tres respuestas de la ansiedad: correr, bueno, huir, pelear o paralizarte. El pelear es accionarte, hacer algo, no necesariamente ir a los golpes, sino hacer algo. El huir, pues sí, evitar a toda costa la situación que te genera la ansiedad. Y la parálisis es sí, paralizar. Si sale un perro de repente ladrándote y corriendo hacia ti, ¿qué haces? Hay gente que se quedará paralizada. Y entonces eso, una ansiedad y se queda paralizada. Otra respuesta es el ataque, es decir, agarras una piedra, pateas o lo que sea, o la huida, te echas a correr. Pero para que se haga eso, el cuerpo tiene que responder. Tienes que sudar porque si tienes que correr, el cuerpo se tiene que enfriar. Si tienes que correr, necesitas energía en el cuerpo, necesitas oxígeno en el cuerpo y entonces empiezas a respirar más rápido y empieza a agitar tu corazón porque tiene que bombear más sangre y entonces empiezas a sentir el calor, es decir, te prepara para correr o pelear. Sí. Esto sería una ansiedad normal, esperable. La bronca es cuando se activa la señal de peligro a nivel cerebral y no está pasando nada. Quizás estás en un examen y se activa la señal de peligro. O estás dormido y se activa la señal de peligro. Es decir, tu cuerpo empieza a agitarse, empieza a sudar, empieza... Y entonces dices, ese es un problema. ¿Qué hago cuando no hay una amenaza real? Solamente lo siento corporalmente y quiero salir corriendo. O siento que me muero. O siento que estoy enfermo. Entonces ahí hay una reacción en la que uno se aprende tendrá que aprenderse a regular y a reconocer la ansiedad. Pero, ¿por qué se da? Porque estamos tan acostumbrados actualmente en la exigencia, el que tienes que tener, más allá de ser, tener, y eso genera que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, después te angustias, no he hecho tarea, tengo que trabajar, mi familia me está reclamando esto, mi pareja me está reclamando la otra cosa, y entonces tenemos una demanda, una sobredemanda de cosas que a nivel cerebral a veces nunca descansamos. Nos vamos a dormir y estamos pensando, estamos siguiendo, elaborando muchas cosas. Es decir, socialmente hay una demanda, un exceso de demanda. Y entonces a veces, aunque pareciera que ya estamos entregando todo, seguimos preocupados, seguimos estresados y entonces se activa constantemente. Eso de manera, hablando de la ansiedad. La depresión también se da porque a veces no se cumplen las expectativas. Parece que hay tantas cosas que hacer y que nosotros no podemos hacer eso. Y entonces llega una situación como de angustia.
Ejemplo, gente que se la pasa en redes sociales. En redes sociales, la mayoría sube cuando está de viaje, cuando le va bien, cuando se va a un concierto, cuando está feliz con los amigos, y eso no es la vida real, eso es un pedacito. ¿Por qué no hablamos cuando nos queremos levantar, cuando nos regañan los padres, cuando estamos mal con la pareja, cuando no tenemos dinero para salir? No, sería real. Pero si alguien nada más vive pensando o vive lo que pasa en las redes sociales, vas a darte cuenta que todos son felices. Y entonces ahí te confrontas con tu realidad y dices, ¿qué estoy haciendo? Si yo no tengo dinero, si estoy amargado, si no tengo pareja tal vez, si me siento cansado, si me están regañando, si no sé qué voy a hacer, todo el mundo es feliz y yo no. Entonces también llega a situaciones depresivas. Hay situaciones depresivas donde se están evidenciando abusos, acosos a hombres y mujeres, donde se te está pidiendo cumplir con un estereotipo de cuerpo, se te está pidiendo que leas libros, que vayas a la cineteca, que seas culto. ¿Quién lo hace a ciertas edades? Se te está pidiendo tener una familia perfecta, mamá, papá, ahí mira la foto con todos ahí en el cumpleaños. No es cierto, la mayoría de las familias son un caos, están desintegradas, hay broncas entre padres. Entonces, realmente a veces el pensar que nosotros somos los únicos que sufrimos pensar que nosotros nos va de la fregada a diferencia de los demás, también nos angustia mucho. Nos angustia, nos bajonea, nos deprime, el buscar trabajo y no encontrarlo inmediatamente, el tener carencias económicas y no poder cumplir con lo que algunos amigos sí hacen. Bueno, ustedes están en una universidad de paga, ustedes se van a dar cuenta de que hay de todo, pero hay muchos que dicen, ¿por qué a ellos no les cuesta trabajo esto? ¿Por qué sí pueden lograr aquello? Y uno piensa que es casi, casi en esto me tocó vivir y es lo peor y solamente ellos van a salir adelante y yo no, adelante y yo no, y eso cuesta mucho trabajo abordar. Entonces eso también bajonea pensando que todos los que logran es porque tienen, ¿no? Y dices, oh, hay cierta realidad en eso, ¿sí? No es nada más echarle ganas y te va a ir súper bien. No, o sea, sí hay situaciones reales. Pero a lo que voy es, de repente vemos nada más un pedacito de la realidad. Y eso mata mucha realidad, no nos hace cohesionar, no nos hace aceptar a veces las cosas no tan padres de nosotros, ¿no? Y eso es mucho social. En esta situación de la diversidad sexual, de identidad, de formas de querer, de todo, también hay un conflicto muy grande, porque entonces de repente ya no saben en qué posición estar y sentir si están bien o están mal, o si es correcto o incorrecto, o si es correcto o incorrecto opinar algo o una postura. Cuando dices, siempre nos está faltando, como analistas, por muy neutrales que seamos, tenemos una postura ante las situaciones. Y entonces eso también lo que mejor tenemos que hacer es escuchar, pensar que la realidad del contexto de alguien de 30, 40, 50 años ya no es el contexto de una persona de 15, de 20 años. Que primero tienes que entender ese contexto y después buscar más, primero entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que mucho de las enfermedades o conflictos que están ocurriendo en la actualidad, bueno, y un conflicto muy, muy fuerte, es algo que están diagnosticando como TLP, trastorno límite de la personalidad. Si ustedes se van al al CIE-10 o al manual de diagnóstico de trastornos mentales, de la personalidad casi, casi cabe todo y a la vez nada, ¿no? O sea, es un rango donde entran características neuróticas, psicóticas, y entonces llegan muchos diciendo, es que yo soy TLP, o sea, yo soy trastorno límite de la personalidad. No, mejor yo soy León, yo soy Jorge, antes de decir yo soy TLP, soy Eduardo. La bronca de esa situación donde hay los diagnósticos es muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, como, no sé, un paciente me decía, es que mi mamá dice que no puedo trabajar porque soy TLP. No, es que dicen que no voy a terminar inglés porque soy TLP. Le digo, oye, ¿y si cambiamos esa palabra TLP por soy ese pendejo? Queda todo, ¿no? Le digo, ¿no te está diciendo tu mamá eso? Le digo, a ver, antes del trastorno, antes de que supieras, ¿no podías hacer las cosas? ¿No lograbas hacer las cosas? Entonces,
ok, si tienes una esquizofrenia grande, fuerte, no voy a decir nada, porque hay ciertas limitaciones que te generan una esquizofrenia, pero un trastorno límite de la personalidad solo también son situaciones que tienes que acomodar y reajustar. No es que desaparezca el TLP, pero sí puedes ver para qué eres bueno y en qué sí eres constante y en qué puedes hacer las cosas, ¿no? Pero lo que voy, cuando hay estos diagnósticos, lastiman mucho y mucho tiene que ver por la actualidad, lo que estamos viviendo, lo que la gente cree que debe ser lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Bueno, se dan cuenta, yo a veces soy mal hablado, así también soy en terapia y eso les aviso a los pacientes en un primer momento, pero es que a veces uno no puede ser tan conservador de, ay, sí, yo soy perfecto, ¿no es cierto? Y creo que eso nos acerca a los pacientes. Pero bueno, de las situaciones más conflictivas, yo creo que ahorita es la depresión, la ansiedad, los trastornos límites de la personalidad, de identidad, principalmente. Ya no es como antes las fobias, la histeria, la, las crisis conversivas o trastornos conversivos. Creo que ya no hay tanto. Ya está más actual esto. Sí. Vale. Y entonces, hablando de esto, ¿qué percepción cree que tienen los mexicanos de la psicología? Mm, yo creo que la cultura de salud mental es muy pobre. Muchos países, Latinoamérica, creo que tenemos una cultura muy baja en salud mental. Yo te podría decir, cada vez se está avanzando más y están siendo más conscientes de ello, pero solamente son ciertos estratos. Hay gente que no es por falta de educación o cultura o necesidad, pero imagina, pensando en la media de la población, con un salario de 10,000, 12,000 pesos al mes por familia, es la media de la población mexicana. Y algunos pagan renta, la alimentación, a veces tienen de 1 a 4 hijos. ¿Tú crees que te va a alcanzar para pagar terapia? No. Van a escuchar radio, van a escuchar algunas donde dicen ser psicólogos, o a veces algo donde te hablan de qué hacer en las broncas de pareja, o van a ver las telenovelas, pero no por falta de criterio, sino por recurso. Y entonces, si tú vas a la Cineteca, por ejemplo, ¿no? Películas muy malas y películas muy buenas, pero un poco más culturales. Ve a la gente que hay ahí, y muchos es de nivel económico medio y medio alto. ¿Por qué? No porque sea más caro, el cine comercial es más caro, pero el acceso no es para todos. Es más, mucha gente no se siente cómoda en esos lugares. ¿Por qué? Porque sí es muy elitista, sí llega, sí es clasista. Entonces el psicoanálisis en específico, si tú te das cuenta de muchos formadores, muchos, es más, casi, casi te lo firmo, 70% de la gente psicoanalista son, decía un amigo, señoras copetudas, que se sienten mucho, que pueden. Sí, no es barato la formación, pero no todos nacemos en ese estrato. Y entonces yo creo que mucha de la gente que tiene poca cultura en cuanto a la salud mental es porque no tiene el acceso. Es pobre, sí, es pobre en la idea de salud mental, sí. Es baja, sí, pero cada vez podemos llegar a más a través de ciertas pláticas, recursos, análisis, algo, que vayan sabiendo de que a veces el estar triste no está mal, el llorar no está mal, el tener un abuso sexual no somos los únicos, ¿no? Porque a veces se vive. Por tener algo traumatizante no somos lo único, de perder a un familiar no somos los únicos. O sea, el pensar que los afectos se pueden hablar más, que las relaciones se pueden hablar más, falta mucho. Pero fíjate, cuando trabajaba con profesores de teatro
Y cuando armábamos los planes de estudio, dentro de su formación estaba el generar público, es decir, hablar a las personas de ello, generar público para las obras de teatro. Ellos eran actores y tenían que generar público. Creo que como psicólogos, psicoanalistas, psicólogos clínicos, tenemos que hablar de esto. Ay, está mal, o de hacerlo sentir menos, o hacerlo sentir enfermo, porque muchas veces solo tienes una oportunidad que el paciente llega ahí y a veces se desilusiona del psicoanálisis, del psicólogo, de la psicoterapia y se van. Que al menos si van a ir una vez, por recurso, por tiempo, por lo que sea, que al menos no se queden con un mal sabor de boca de no me dijo nada, no me dijo, ajá, ajá, bueno, adiós, nos vemos la siguiente, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a la gente hasta donde podamos. Sí, no podemos andar analizando a diestra y siniestra porque es una tontería y además nadie lo agradece y además eso no se paga. Llega un momento en donde tenemos que tener cuidado y tener sensibilidad de que no toda la gente tiene por qué ser consciente de la salud mental, pero hay que apoyarle poco a poco, ¿no? Ujú. Sí, Marlon. sí, le queríamos, bueno, también como preguntar acerca de, o sea, bueno, ya conocemos también como muchas de estas enfermedades, pues, pero ¿qué cosas o usted de manera, sí, qué sería así como a grandes rasgos, cosas que nos ayudarían mucho a prevenir todos estos problemas, que tenemos en la actualidad? Pues sí, qué recomendaciones o qué diría que estaría bien como para eh, no caer ahí? Como algo preventivo en cuanto a enfermedades mentales, Sí, sí, sí. yo diría hacer la conciencia de la importancia que tiene el maternaje y el paternaje para con los bebés. El maternaje y paternaje, a ver, eso no significa el papel de la mamá y del papá nada más. El maternaje y el paternaje lo puede hacer un tío, una tía, un abuelo, una abuela, ¿no? Esas funciones maternas y paternas que los pueden hacer los demás, madres solteras, padres solteros, que se puede hacer, pero la importancia que tiene el apego y un apego seguro, trabajarlo con los niños, con los bebés, y después como los niños van creciendo hasta la adolescencia, es bien importante, porque yo creo que ahí se centra mucho, mucho de las faltas, de la carencia, que después nos genera inseguridades, que nos generan miedos, que nos generan entrar en situaciones adictivas, que nos hacen entrar en situaciones violentas, abusivas, ¿no? Eh, Creo que eso. Había veces en donde decía, no recuerdo en qué evento fue, pero te preguntaba a una mamá, ¿en qué momento es el momento adecuado para evitar conflictos en mis hijos? Y decía, el mejor momento era cuando usted era adolescente, señora. Ese mejor momento, es decir, si ustedes ahorita a la edad que tienen, que tendrán como unos 20 años, 19, 21, ¿no? Si ustedes ahorita se atienden, no solamente ustedes van a verse beneficiados en cierto porcentaje, pero a sus hijos, si en algún momento tienen, porque hay muchos que ya no quieren tener hijos y es muy válido, yo tengo un perro y soy feliz, ¿no? Pero a lo que voy es, van a ayudarle mucho a evitar muchos conflictos que van a tener sus hijos si no van. Sí, ¿cuál es el mejor momento? Era ayer. ¿Cuál es el segundo mejor momento? Hoy. Y entonces yo creo que lo que más se debe de cuidar de manera preventiva es que haya conciencia de los afectos, de la importancia de la regulación afectiva, de la importancia de la interacción entre padres e hijos, cuidadores primarios y niños, ¿no? Es bien importante, es bien importante. Creo que es lo más fuerte, porque podríamos ir a detalles como a cuidados para evitar abusos, a cuidados para evitar adicciones, pero no antes de pensar en qué herramientas para evitar eso es cómo integras a una personita, cómo la reaseguras, cómo le das herramientas en la interacción, que en la interacción con el otro se siente escuchado, visto, sentido, entendido, ¿no? Creo que sería de lo más básico. Ok, ok. Muchas gracias. Y bueno, también queríamos preguntarle cuál es la parte que más le cuesta, la parte que más se le hace difícil de su trabajo
¿Y cuál es la parte que más disfruta? Um, Mira, al inicio, cuando comenzaba a dar terapia, la parte más difícil era tener seguridad con los pacientes y transmitirle a los pacientes que eran bien atendidos, escuchados, vistos, porque se iban y de repente quedabas con la culpa de decir, ay, es que yo no supe, es que no, no hice esto, es que a mí se me dificulta, um, es con situaciones de víctimas cuando traen mecanismos como de defensa o acomodaciones infantiles, como con un infantilismo, que te llegan las chicas diciendo, chi, no, o los chicos hablando así, dices, ay, está bien si estás con tu pareja y un ratito te regresionas y eso está bien, pero andar por la vida, chi, no, ay, no, pero es mi persona, no soporto. Entonces así de, güey, no soy infantil, ¿no? Ese es por un lado. Pero un tema que se me hace complicado, que es dentro de la terapia, es trabajar con los que han abusado, con los violentos, con ellos se me ha hecho difícil, pero bueno, si están acá, pues es por algo, ¿no? Algo que disfruto mucho de la psicoterapia, bueno, principalmente me gusta trabajar mucho con adolescentes y jóvenes, porque hay muchas herramientas, si te llega alguien de 45, 50 años, hay una rigidez y, ay, oh, cuesta, pero ahí van avanzando y bien. Pero con jóvenes, adolescentes y jóvenes, tienen una capacidad de cambiar las cosas, de enfrentarse, de cuestionarse, de cuestionar lo familiar, de cuestionar las posiciones familiares, y ves el crecimiento, pero eso me gusta mucho, ¿no? La satisfacción de ver cómo se preguntan, cómo destruyen ideas rígidas, cómo aceptan lo que los demás verían malo, cuando todos tenemos una parte más de sombra que buena, ¿no? Entonces, a veces el integrarlo a la persona, eso los libera mucho. El sentir personas irreverentes. Irreverentes me refiero a no conformarse, a no quedarse callado, sino a cuestionar, a no conformarse, a no ser mediocre, a aceptar críticas, a conocerse más libres. Eso me gusta mucho, me satisface mucho. O sea, el verlos no nada más cumpliendo las expectativas de los demás, sino generando sus propias expectativas, ser irreverentes. O sea, eso me gusta, porque sí habla de libertad. El el cuestionarse, el de repente verlos depresivos, tristes, que no se pueden, no caminan rápido, no quieren hablar, y después ver el cambio donde ya sacan una que otra grosería, donde ya sacan algún chiste, donde se burlan de sí mismo, es más, se burlan de mí de repente, o burlarnos de algo. Y esta es una satisfacción cuando los viste triste, mal, con ideas suicidas, con de esto ya, ¿para qué? Y después ver eso, dices, eso sí es muy satisfactorio, ¿no? El ver mujeres que no se vivan víctimas, mujeres más cabroncitas, empoderadas, y hombres más sensibles que pueden hablar de los afectos, que pueden llorar y después pueden salir como de, aquí no pasó nada, exacto, aquí no pasó nada, ¿no? Y continuar, y eso es un disfrute muy grande. Es decir, donde te quitas las etiquetas, donde te quitas toda la investidura que te pone la sociedad, eso es lo rico de acá. Creo que eso. Bueno, escuchar mil historias que uno aprende de eso. Eso me gusta. Vale. Este, al ser psicólogo, ¿le es más fácil lidiar con sus problemas emocionales requiere ayuda profesional? ¿O cuáles serían los principales riesgos de su profesión? No, ni porque te leas tus apuntes quedas libre de eso. O sea, sí es complicado. Sí es complicado. No es que digas, ya con esto estoy bien. Puedes entender muchas cosas, puedes preguntarte muchas tantas, pero creo que siempre necesitas a un otro para
ahí juguetear con los temas, rebotar, construir nuevas formas de pensar. Mi analista ahorita es un chileno, se llama Andrés Asenfeld. Él, ya lo conozco desde hace como, mi analista como desde hace unos 5 años, pero desde que me empecé a formar, empecé a tener analista, entonces yo creo que ya llevo, no, desde el segundo semestre de la carrera, entonces 20 años ya de análisis. Los primeros, obviamente, sí, ya vas, sí, te enojabas, sí, porque era todo, ¿no? Ya ahorita ya como que nos conoce, bueno, he cambiado de analista a lo largo del tiempo. Con André ya es de qué hago con esto, qué hago con lo otro. Siempre es bueno tener analista. Algunos casos que me llegan más que otros, también es bueno ahí confrontarlos, ¿no? Creo que siempre necesitamos a un otro. Necesitamos a un otro, aunque seamos psicólogos, aunque tengamos muchísimo tiempo, ¿no? Creo que siempre es bueno como rebotar esta situación y te acompañas, te sigue generando distintas eh, posibilidades, perspectivas, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo? Una, creerte que si ya eres psicólogo, creo que esto es lo que dice, creerte que si eres psicólogo, psicoterapeuta, ya eres inmune a eso. El peor riesgo es creerte de más, que tu narcisismo te gane y te creas superior a la gente, que tu narcisismo te gane y pienses que la teoría la puedes poner al calca en la realidad y no se puede poner como calca, ¿no? Eh, el peligro de eso es no atenderte, así como los médicos, muchos médicos que se enferman y no van al médico y se mueren de cáncer y tienen situaciones de riesgo y así los psicólogos a veces creemos que somos inmunes y no es cierto. O sea, creo que nos podemos deprimir, nos podemos bajonear, porque estamos trabajando con afectos, sentimientos. Y la idea familiar, en primera, ¿ustedes están estudiando psicología? Sí. Ok. Sí, La primera idea, si les van a decir, uy, ¿y tú vas a ser psicólogo? Uy, ¿y eso que eres psicólogo? Uy, es creértela que sí, no debes de sentir, que no debes de sufrir, que tienes que tener todo solucionado, que debes de estar congruente, que no vas a sufrir las situaciones de pareja, que, o sea, yo creo que es pensar que debemos de actuar como si no sufriéramos. Creo que es el peor riesgo. Y, y el narcisismo, que hay mucho narcisismo, chicos, hay mucho narcisismo entre los que nos forman. Bajarlos del tabique y realmente ponerse a uno a uno, yo creo que te das cuenta de que también somos personas que vivimos de todo, de todo, de todo. No nos hace mejores ni peores personas la carrera, pero sí lo que hagamos con la carrera. Y, Vale. y bueno, dicen que los peores hijos son los de psicólogos, entonces, así que digas, aprenden cómo educarlos tampoco, ¿eh? Entonces, Ujú. vamos a tener fallas en nuestra vida, sí, como todos. Broncas también. sí. Bueno, queremos también como que queremos preguntar ¿cuáles considera que son como los tropiezos o equívocos más comunes que podemos tener como psicólogos egresados? Primero, no tener miedo. Bueno, sería algo de lo que tendríamos que hacer. Saber que con todo el miedo tenemos que seguir avanzando. Eh, tenemos que saber que al finalizar la carrera vamos a sentir que no sabemos nada, que no hemos aprendido nada. Y tenemos que salir, con todo y miedo, salir y enfrentarlo, porque realmente trabajando vamos a aprender más de eso. Entonces, esas son las primeras situaciones. La otra situación, bueno, la laboral, te piden experiencia que dices, eso tenía que haber empezado cuando estuve estudiando. Y un consejo es, métanse a situaciones, si quieren la clínica, laboral, educativa, donde ustedes quieran trabajar, desde antes de salir. Les va a dar muchos recursos, van a empezar a entender eh, qué es lo que les querían transmitir los profesores o cosas por el estilo. Métanse. El creerte que ya por ser psicólogo sabes más que los demás, no, ese es un peligro. Eh, pues principalmente eso, el también no dejarte apocar por profesores o gente.
supuestamente más preparada, que te quiere hacer sentir menos, o que te dice que no funcionas, o que te falta, o todo eso. No, no, creer en ti, tienes que irlo viviendo. Lo mejor que puedes hacer es vivir y eso te va a dar mucho, mucho recurso, con mucha Ok. experiencia. Vamos, preguntarle que cómo logramos este equilibrio de nuestras emociones como psicólogos dentro de una entrevista psicológica y justo también qué recomendación nos daría para realizar una entrevista psicológica óptima. Mm, Mira, dependiendo del tipo de entrevista, si es una entrevista más o menos semiestructurada, creo que tienes que tener como clara la finalidad de lo que quieres con la entrevista. La finalidad, si es recopilar datos muy precisos, pues también decirle a la persona, mira, te voy a hacer una serie de preguntas específicas que necesito recabar. La otra situación es, si es un poquito explorar, dejar que se desbraye la persona así como ustedes me dejaron. Este, y transmitir eso, principalmente confianza, tranquilidad, de no pasa nada, ¿no? Eh, y dejar fluir, observar mucho, pero no observar desde, no me debo de mover, debo de tener controlado esto, debo decir, no, o sea, realmente usen la parte humana, la parte personal, si les genera interés algo de lo que el entrevistado diga, pregunten sobre eso, aunque salgan un poquito del tema, después vuelven a reformular y no, no digan, ay, ¿cómo regreso al tema? ¿Cómo regreso al tema? No, pues decirle, bueno, continuando con lo que habíamos preguntado, o sea, ser libres de hacer esas acotaciones, ser libres, dejar fluir. A veces pensamos que la gente que vamos a entrevistar o los pacientes esperan muchísimo de nosotros. Realmente lo que más esperan es que se muestre la parte humana. Así de, bueno, mira, me equivoqué, me pasó esto, ay, no, no era lo que te quería preguntar. O sea, sean genuinos. El ser genuinos creo que genera la facilidad que uno puede seguir hablando, pues estar como más tranquilo, ¿no? Creo que es como lo más importante. Si la finalidad de ustedes es recabar cierta información, pregúntenlas específicamente así y digan que va a ser así. Y si necesitan explorar más, pues igual, ustedes escúchense. La angustia, el miedo, la duda es bien humano, bien humano, entonces no pasa nada de eso. O sea, lo que tendríamos que pensar es de, voy a poner atención. Casi, casi, pues no me voy a divertir, pero sí me voy a interesar, a ver qué pasa, ¿no? Y así escucharlo, como cuando tú vas con amigos, lo que vas a hacer es poner en juego todas tus emociones, tus afectos, el sentir a ver qué está pasando, qué está ocurriendo, y ya, ahí dicen, ay, ¿cómo te guardas tanta información de los pacientes? A ver, si tuviste a un amigo, bueno, a un amigo de un amigo que te cayó bien y que vas a imitarlo después, ¿sabes cómo se llama? O intentas recordar, pero vas a decir, ah, de veras que tú trabajabas aquí. Es decir, si estamos con la tranquilidad, vamos a memorizar, vamos a acordarnos más, a que si estamos todos angustiados de ching, que no se me olvide, que no se me pase. Sí, al inicio puedes agarrarte de un listado de preguntas, de situaciones que van saliendo, pero poco a poco dejar fluir. El miedo siempre está ahí y no es tan malo como parece. O sea, nos ayuda a ser cautelosos, a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que yo soy medio güerito, no sé si se vea, pero yo en la primaria era de los chicos que rojo, rojo, como jitomate, y me decían, se puso rojo y más rojo, y me paralizaba, no podía leer, no podía exponer cuando me hacían esta situación de, ya sé, estoy nervioso, no, entonces tenía mucha vergüenza, mucha pena, me daba mucho miedo, mucha inseguridad. Lo que empecé a hacer por ahí de la secundaria fue decir, ¿quién quiere participar? Yo. ¿Quién quiere exponer? Yo. Entro al instituto donde me formo como psicoanalista, ¿quién hace una ponencia? Yo, por aproximaciones sucesivas a lo conductual, cabrón. O sea, se te va quitando, porque empiezas a ver, uy, si yo no sé esto, ellos menos. Y si yo lo estudié, ellos no lo van. Es decir, arriesgarte y no pensar que tienes que sacar 10 en la primera exposición. Puedes decir, con un 7, evaluado por mí, ¿no? Evaluado por mí mismo. No importa si me equivoco,
porque a veces uno se equivoca y se queda pensando en el error y entonces ya no te acuerdas de lo demás, te vuelves a equivocar. Y no, pues con un 7 evaluado por mí, yo diría, está bien, me equivoqué, bueno, ni modo, a ver lo que sigue, lo que sigue. Hasta que aprendes a no a dejar de sentir miedo, sino aprendes a manejarlo para no paralizarte. Y la otra, actúas como si no lo tuvieras. Me decía una profesora que fue, que después estuvo dando ponencia junto conmigo, eh, es que ¿cómo le haces, Eduardo? Tú no tienes miedo, ¿no? Yo, no sé, pues así, normal, por dentro de, pues, si supieras que estoy nervioso, que tengo miedo, uno aprende a actuar. Y también una paciente me decía, es que Eduardo, ¿cómo le hago para creérmela? Puede ser algo vulgar, pero me decía, es que me siento toda pendeja. Digo, mira, no te la creas, no trates por creértela que no es pendeja. Actúa como si no lo fueras. Actúa como si no lo fueras. Actúa. Y después, cuando te des cuenta, ya no vas a estar actuando, vas a estar mostrándote cabrona, no pendeja. Al inicio, si te sientes pendejo, actúa que no lo eres. Di como si sí, muéstrate seguro. Y verás que te vas a dar una cuenta, en un momento te vas a dar cuenta de que los demás ven eso nada más. Y entonces dices, ya sé cómo hacerlo. El miedo nunca se te quita, porque el miedo es muy humano. La angustia nunca se te quita. Pero poco a poco, hasta que llegas a un punto en el que te vale realmente muchas ideas de los otros, muchos cuestionamientos, muchos el qué dirán, te vale, ya después dices, mira, pueden decir estuvo bien, estuvo mal, lo que sea, pero pues ellos son los que van a dormir o no dormir en la noche, a mí me vale, ¿no? No me perjudican nada. Pero mientras llegas a ese punto, actúa como que no eres pendejo, actúa que eres fregón, actúa como si fueras muy seguro y verás, los demás lo hacen, lo empiezan a ver. Y después van a decir, ¿cómo le haces? No, normal. No le digas, estoy actuando. No, no, eso ya que sea muy de ustedes. Creo que también así el estar con otra persona es lo que uno debe de ir haciendo. O sea, creer que ya lo que hemos vivido, ya sabemos interactuar, ya sabemos darnos cuenta qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo disfrutamos plática con alguien o no. Creo yo eso. Sí. Vale, y ya para cerrar, teniendo en consideración que estamos en México, ¿cómo ajusta usted los honorarios? Ah, bueno, para cerrar es una pregunta muy interesante o muy extrema. Mm, Te voy a decir el deber ser y te voy a decir más o menos lo que yo hago, que a veces es un poco lejano del deber ser. El deber ser, tú debes de, si rentas un espacio, si tú te transportas de un lugar a otro, el tiempo que le dedicas debe de ser más o menos proporcional. Todo eso, considerando todo eso, tiene que salir libre y aparte tener lo suficiente para que tú puedas seguirte preparando y que cubras necesidades. Obviamente, con 3 pacientes no vas a cubrir, ¿verdad? O sea, también debes ser congruente con eso. Debes de ver como tus gastos y después cuánto tendrías que estar trabajando más o menos de 8 horas, que a veces uno trabaja más. Yo creo que uno trabaja más. Pero de 8 horas por hora, ¿cuánto te tendría que salir? ¿Con cuánto tendrías que lograr, ¿no? Esto es que se hace una tabla de todos los gastos y de los honorarios y más o menos. Eso es como se debería hacer. La realidad, a veces uno piensa que como está empezando debe de cobrar menos y cobras muy poquito o ni cobras porque cobra la clínica donde estás haciéndolo, ¿no? Yo te diría, debes de saber más o menos cuánto cobra tu analista. Y de tu analista, a veces dar como una situación de lo mínimo que yo espero ganar es lo que gana mi analista. Si te cobra, no sé, pongámosle 500, 800 pesos, 500 pesos, ahí, como promedio. Tú dirías, ¿yo puedo cobrar eso inmediatamente?
tal vez no te vas a sentir cómodo, tal vez vas a cobrar un poquito menos, tal vez vas a cobrar 300, pero debes de saber que tú tienes que tener como un rango específico. Mira, yo cobro, no sé qué puedes decir, de 300 a 500, ¿no? Para ti, tenerlo aquí, 300 a 500, ok. Pero ya de eso tienes que ver al paciente. Una vez coincidió en que yo estaba atendiendo a un paciente de la UNAM, que él sí juntaba del gasto que le daban y me pagaba y eran monedas, ¿no? O sea, se esforzaba y juntaba lo que me pagaba. Pero también en ese momento, bueno, no en ese momento, en esa etapa, me manda una terapeuta a una hija de un político y me dice, Eduardo, pero porfa no le cobres menos de lo que yo le cobro a su madre. ¿Cuánto estás cobrando? 1,200. Ok. Y tenía, antes de un paciente, bueno, tenía al paciente que me pagaba como 250 en ese momento y la de 1,200. ¿Con quién estás más involucrado? Con los dos. Porque tú tienes que saber que si tú le aceptas que te pague 3 pesos o te pague 20 pesos, tú tienes la misma responsabilidad de atenderlos. Entonces, sí debes de ver que debe ser significativo, más bien, sí debe ser importante el dinero que te pague, porque eso es un compromiso de ellos también para ir a terapia. Pero si tú aceptas, por ejemplo, cuando yo acepto estudiantes del UNAM, del Poli, principalmente, yo estuve en esa situación y sabes que a veces eres estudiambre, ¿no? Y entonces estás logrando cosas, sabes que no puedes cobrar como el profesionista o el político o el, no sé, farmacéutico, empresario farmacéutico, no le vas a cobrar lo mismo. Tiene que ser significativo, tiene que importarle que lo que te paga es suficiente. Y entonces creo que es lo más importante. Por eso te digo, si tú tienes, no sé, 500 pesos promedio cobrar, tú sabes si te vas a bajar, si te llegan estudiantes o algo así, si te bajas 100, si te bajas 200, no sé, pero sabes que de aquí también te vas a subir con los pacientes. Y hay muchos pacientes y uno debe de preguntarlo, ¿quién te recomienda? Ah, me recomienda la doctora tal. Tú le dices a la doctora tal, muchas gracias por mandarme al paciente. Oye, ¿tienes alguna propuesta de honorarios? Y a veces te dice, yo le cobro tanto. Ah, perfecto. Y entonces ahí vas sondeando. Cuando trabajas en instituciones, hay cuotas específicas. Hay cuotas específicas y si tú decides trabajar en esa institución, tienes que cobrar la cuota específica. Es decir, es muy, muy cambiante lo que te cobran, ¿no? Yo sí empecé a cobrar poco y poco a poco fui subiendo. Y después el tipo de pacientes que me van llegando, a veces los pacientes te recomiendan más pacientes y más o menos, pues, después del tiempo sí le empiezas a subir, pero más o menos le vas respetando de dónde viene, ¿no? Creo que es esa la situación. ¿Es deber ser? No lo sé. Yo me he sentido bien, yo soy congruente con eso. La terapia, bueno, el ser psicoterapeuta creo que es una actividad muy sensible, que si le echas ganas sube y que si la descuidas, pierdes pacientes y se van, ganas bien. Y aquí es algo que tal vez tiene que ver el género, pero mucha gente cree, mucho se nos facilita más que confíen en nosotros como hombres, porque a veces mujeres prefieren estar con hombres como terapeutas y a hombres les gusta más o prefieren más estar con hombres. Eso sí me he dado cuenta. O sea, creo que solamente en la infantil, en terapia infantil, buscan más mujeres, ¿no? Eso es social, eso no tiene que ver de qué tan bueno, qué tan malo eres, ¿no? Es social, pero es una carrera, una formación en la que ganas bien. En la que ganas bien, sí tiene que ver mucho como el tipo de pacientes que vas teniendo, pero ganas bien, es cómodo, vives bien, no te hacen millonario, no te hacen millonario. Eso sí, si quieren volverse millonarios, aquí no es.
Pero si quieren vivir bien, y bien me refiero clase media alta, puede ser analista. El Ok, chiste es saberse mover. Y eso sí, hacer muchas relaciones, muchas relaciones. ok. Bueno, pues muchas gracias. Ya este es el final de la entrevista y pues sí, queremos agradecerle por el tiempo que nos dio, la paciencia que también nos dio y que sobre todo que se explicó bastante bien y no tuvo problemas en comentarnos su experiencia y pues sí, todo esto. Entonces, muchas Gracias. gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias a ti, León. Estuvo muy bien, me sentí bastante bien. Perdón por debrayarme de repente mucho, pero pues ahí estamos. Cualquier Vale, cosa que necesiten, seguimos en contacto, tienen mi celular. Cualquier cosa que necesiten para carrera o biografías quizá, o cualquier comentario, sin problema, aquí estamos. vale. Muchísimas Gracias. ¿Vale? gracias, ¿eh? Buen día. Muchas